Estamos iniciando en este momento una nueva edición de Canal Auditorium, ubicados aquí en las instalaciones de Médico, en la calle Entenza, en pleno centro de Barcelona, en este coworking sanitario. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema central, aunque no excluyente, de algún otro aspecto relacionado con trastornos mentales. Vamos a hacer referencia al llamado trastorno bipolar. A modo de introducción, permítanme que les comente que el trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica, aunque luego nuestro invitado, a quien presento en un instante, nos va evidentemente a clarificar con mayor conocimiento de causa. Decía que es un trastorno, una enfermedad mental crónica caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo que van o que pueden ir desde episodios depresivos hasta episodios maníacos. Estos episodios pueden durar días, semanas, incluso meses o años. Y pueden afectar de forma significativa la vida cotidiana de las personas que lo padecen. De este tema, el doctor Eduard Vieta, doctor, encantado, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? El doctor Eduard Vieta es todo un experto, pero permítanme que, para que ustedes lo ubiquen, les sitúe un poco su perfil profesional. El doctor Eduard Vieta es jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic, aquí en Barcelona, además de catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona. El doctor Eduard Vieta, además, es un investigador empedernido, permítame la expresión, que destaca, entre otras facetas, su labor, como ya he anunciado, en el campo del trastorno bipolar. Por cierto, doctor, que tengo entendido que usted es el autor más citado del mundo. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que los trabajos que en realidad hace mi equipo, como yo soy el responsable, pues salgo yo, pero es mi equipo, son los más influyentes en el avance del conocimiento en trastorno bipolar, ya que eso se hace en revistas científicas y se citan las fuentes. Entonces, cuando alguien escribe un artículo, pues cita las fuentes, y una fuente importante de avances es el trabajo que hace mi equipo en el Hospital Clínic. Correcto, ahora hablaremos del trabajo de investigación y del equipo, que es fundamental para desarrollar algunas de las investigaciones que en este momento se están avanzando precisamente para optimizar al máximo lo que sería no tan solo el diagnóstico, sino el tratamiento de esta enfermedad, porque de hecho el trastorno bipolar es una patología mental, ¿no? Sí, lo que pasa es que como está todo tan estigmatizado, lo que tiene que ver con el comportamiento y con la salud mental, cuando hablamos de enfermedad o de trastorno mental, a uno lo que le viene a la cabeza son cosas muy feas, ¿no? Claro, claro. Y en cambio, si uno dice que tiene un problema en el pie, pues nadie piensa en algo raro, ¿no? Y si no, ya piensan que eres un criminal o que eres raro, que eres peligroso. Ese es el problema, pero en realidad sí, son trastornos mentales. ¿Sí? El tema del estigma también tendrá ahora un punto y aparte especial, porque es una de las patologías mentales que tiene precisamente esta marca, este estigma en muchos sectores de la sociedad. Por cierto, que el doctor Eduard Vieta ha publicado más de 600 artículos, que se dice pronto, y si las cifras no son correctas usted me corrige, 600 artículos, 370 capítulos de libros y 32 libros, todo ello orientado a la patología mental. Sí, todo orientado a la psiquiatría, a la salud mental, con un cierto foco en el trastorno bipolar y la depresión, que es en lo que soy experto, pero también me preocupa en general la atención a la salud mental como, digamos, como un problema de nuestro tiempo. Claro, como concepto. Y como concepto, sí. Además, doctor Vieta, usted es miembro del consejo editorial de 18 revistas científicas y revisa periódicamente artículos para muchas otras. Quiero decir, con todo eso que hemos comentado, ¿le queda algo de tiempo libre? Porque bueno, les parece complicado. Un poquito para mi familia y para mis amigos, que los quiero mucho y la verdad es que les dedico no suficiente tiempo, pero mi pasión es mi trabajo y es una gran suerte. Que tu trabajo, que te paguen por algo que te entusiasma, ¿no? Sin duda. Y precisamente enlazando el tema en esta línea, me gustaría saber, como apunte, antes de entrar más a fondo en el tema, cuando el doctor Vieta era un universitario, ¿cómo surge la idea de dedicarse al mundo de la psiquiatría? ¿Cuál fue el momento clave
que al doctor Vieta le hizo pensar, yo quiero estudiar trastornos mentales? Pues me acuerdo perfectamente de cuándo fue, ¿Sí? que a veces no es así. Claro. Me acuerdo porque mi padre tenía una buena biblioteca, era un empresario, pero era una persona que leía mucho, y tenía libros de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud, a pesar de que ahora es un autor pues que ya está desfasado porque Sí. es de hace 2 siglos, sigue siendo la avenida a través de la cual me interesó comprender la conducta humana. Y por eso, de entrada, pensé en hacer psicología, pero luego me di cuenta de que el currículo de psicología, lo que se enseñaba en la facultad en aquella época, tenía muy poca ciencia. Porque estamos hablando, perdón, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando empiezo la carrera en el año 81. Ajá. Y acabó en el 87, la carrera de medicina. O sea, decido hacer medicina, pero realmente cuando me decidí ser psiquiatra fue antes. O sea, que hice medicina para hacer psiquiatría. Fue antes, que tenía 15 o 16 años. Muy y bien. leí estas obras de Freud y entonces me interesó Claro. este tema. Un pequeño matiz, porque es interesante lo que acaba de decir el doctor Vieta. ¿Sigmund Freud está ya desfasado en este momento? ¿Tanto ha evolucionado la psiquiatría? Sí, sí. Lo que pasa es que el psicoanálisis al final ha resultado un instrumento mucho más útil para la interpretación cultural y para entender cosas en el mundo de la psicología que para utilizarlo como herramienta terapéutica. Entonces, a día de hoy no es un tratamiento para ninguna enfermedad. Sin embargo, lo que introdujo el psicoanálisis sigue siendo útil conocerlo. Y por eso, para mí, pues bueno, yo le estoy muy agradecido a Freud y a los psicoanalistas Sí. de que me hicieran entusiasmarme por la conducta humana, por el funcionamiento del cerebro, pero luego la ciencia ha avanzado y Freud mismo fue el primero que dijo Sí. que en su tiempo no existían los medios para llegar donde él quería llegar. Él hizo investigación en neurociencia, pero Sí. no consiguió llegar donde quería y tuvo que entonces Claro. hacer unas teorías un poco más especulativas. Luego hablaremos del momento actual en el que estamos, pero antes, una vez el doctor Vieta acaba su carrera, ya es médico, ya tiene decidido que quiere ser psiquiatra. Sí. ¿Qué diferencia existe o existía en aquel momento entre convertirse en psicólogo y convertirse en psiquiatra? Y no sé si esa diferencia actualmente sigue siendo vigente. Bueno, lo que siempre ha sido vigente es que el psiquiatra es médico y Ajá. el psicólogo es psicólogo, no es Bien. médico. Eso, a efectos prácticos, por ejemplo, significa que los psiquiatras recetan y los psicólogos no. Bien. Pero, en realidad, ambos somos especialistas que nos ocupamos de los problemas que tienen las personas Claro. respecto a su funcionamiento, su conducta, sus emociones, sus pensamientos. Claro, lo pregunto, doctor Vieta, porque a veces a nivel popular no se tiene muy clara cuál es la línea divisoria entre psicólogo y psiquiatra, al margen, evidentemente, de que uno es médico y el otro no lo Sí, es. incluso neurólogo, la gente Sí. les confunde una cosa con la otra, ¿no? Claro. O sea que, no, yo creo que en general, si hablamos de problemas menores, puede tener mucho sentido ir al psicólogo. O sea, si uno Claro. tiene problemas matrimoniales y no sabe si separarse, Sí. tiene más sentido ir al psicólogo que al psiquiatra. Claro. Si uno tiene una enfermedad mental o un problema un poco más complejo, Sí. es mejor ir al psiquiatra, y luego el psiquiatra, si cree que una psicoterapia va a ser un complemento Sí. necesario, oportuno, pues va también a recomendar que participe un psicólogo. La psicoterapia como concepto es potestad del psicólogo, del psiquiatra o de ambos. De ambos, De ambos. pero el psicólogo es más especialista en psicoterapias más elaboradas. El psiquiatra va a hacer una psicoterapia de ayudar a la persona Sí. pues, a afrontar sus problemas, y el psicólogo va a hacer ya una técnica concreta, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual Ajá. o algún tipo de técnica específica. Esto es lo más habitual. Entiendo. Vamos a ver, doctor Vieta, antes avanzábamos algo, ahora entraremos en el tema del estigma social que supone el hecho de que a alguien le digan o a alguien le diagnostiquen un trastorno bipolar. Antes de llegar a este punto, actualmente el estigma también, entre comillas, que suponía o que supone, no lo sé, el hecho de que alguien vaya al psiquiatra, hace años ir al psiquiatra era porque realmente esa persona, si no estaba loca, poco le faltaba. ¿Hoy día esto sigue siendo así o No. hemos cambiado en positivo? No, hemos cambiado.
Aparte que a mí no me gusta utilizar términos peyorativos o no científicos, ¿no? Como Claro. loco, lo que sea, pero... Sí, pero antes se decía, Sí, hace unos se decía años. y seguramente todavía se dice, pero sí, sí. ha cambiado mucho por muchos motivos, porque la psiquiatría soluciona muchos problemas. Es decir, Claro. yo también recuerdo que de pequeño no quería ir al dentista porque me hacía daño, y ahora vas al dentista, en principio no te debe hacer daño. Claro. Los psiquiatras actualmente... Bueno, eso es discutible. Ya. Los psiquiatras Sí. ahora curamos muchas cosas. Claro. O sea, tenemos... sigue habiendo un cierto respeto y miedo a los medicamentos, Claro, sí, sí. pero para ciertas condiciones como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad, los tratamientos que damos los psiquiatras van muy bien. O sea, están por encima de tasas de éxito Claro. que los que Sí, dan sí, sí, sin neurólogos, duda. nefrólogos. O sea, tenemos una tasa de éxito como especialidad por encima de la media de la medicina. Claro, y no tendríamos que tener ningún reparo en reconocer que vamos a la consulta de un psiquiatra. Es No. decir, aquella frase de antaño Sí. que coloquialmente algunos decían, oye, estás loco, vete al psiquiatra, esto ha quedado para la historia. No, yo he ido al psiquiatra. Claro. También. Yo he ido al psiquiatra Sí. en época cuando murió mi madre, Sí. de jovencito, de adolescente, y me fue muy bien. O sea que muy bien. Creo que es algo que nadie debería ocultar. Pero esto, perdón, doctor, esto no genera o no puede generar un conflicto de competencias el hecho de que un psiquiatra vaya a la consulta de un psiquiatra o que un médico vaya a la consulta de un médico. Incluso tenemos, a ver, eso era cuando yo tenía 15 años, Sí, sí, pero, sí, sí, pero sí. tenemos un programa que es pionero a Claro. nivel mundial de atención a los médicos y a Claro. la enfermería, Ajá. que Sí. es un programa Metge Malalt en Cataluña, Sí, sí. que es de atención al médico, porque el médico enfermo, el médico acostumbra a ser mal enfermo. Por eso lo comentaba, sí, Y- sí, sí. sí, entonces hay un sistema que además respeta mucho la privacidad Claro. y que está montado para que el profesional sanitario Bien. sea atendido de una forma Claro. pues porque porque bueno, puede haber personas, pongamos un médico que tiene una adicción, imagínese. Por ejemplo, sí, Pues, sí, sí. es un problema para su trabajo. Claro. Ya no es solo que esté él, ¿no? En todo caso, el médico, el psiquiatra, la especialidad que sea, tiene que mejorar como paciente cuando le atiende a otro médico. ¿Eh? Tenemos que mejorar porque nos creemos que sabemos y tenemos, Claro. cuando somos pacientes, cuando somos médicos tenemos un sesgo que luego de paciente no lo haces bien. Así todo, yo tomo unas pastillas Sí. ahora que no son de psiquiatría, son de Sí. cardiología, pero me las tomo a rajatabla, ¿eh? O sea Bien, que en eso claro. intento dar ejemplo Muy bien. y tomarme mis pastillitas cada día a la hora que toca. Pero hay que ser riguroso, ¿eh? Con Sí. la prescripción facultativa. Bien, doctor, elige usted la psiquiatría en su momento porque ya lo tenía previamente definido de esa forma. ¿Qué se necesita para formarse como psiquiatra a grandes rasgos? Pues se necesita ir a un centro de calidad Ujú. y ver muchos pacientes. Ver Yo muchos pacientes. Claro, yo tuve la suerte, yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, Sí. hice la parte más práctica de la carrera en el Hospital del Valle de Hebrón, que aprendí mucho, y luego tuve la suerte de poder elegir, tras hacer el MIR, ese examen que hacemos los médicos para ser especialista, Sí. obtuve un buen número y pude elegir el Hospital Clinic, que luego es donde he desarrollado Sí. mi carrera y ahora actualmente Bien. soy el jefe de servicio. Pero, Bien. pero lo que hice sobre todo fue ver Claro, muchos la pacientes, práctica, ¿eh? hacer guardias, Claro. todos los días viendo pacientes. Con eso aprendes y leer, claro. Es que leer no solo libros, sino también artículos y estar al día, ¿no? Es decir, ¿la teoría y la práctica están al mismo nivel en el mundo de la psiquiatría? Deben estar porque un médico que ve muchos pacientes pero no lee, acaba haciendo cosas que quedan anticuadas, obsoletas Claro. y repite errores. Un médico que lee pero no ve pacientes, pues puede dar una conferencia, pero luego no será un buen médico tampoco. O sea que es fundamental Sí. combinar las dos cosas. Y doctor Dieta, ¿por qué eligió el hospital clínico y no cualquier otro hospital? Pues porque era un hospital universitario. Ajá. Y a mí me gusta mucho la docencia y siempre me ha gustado dar clases. Actualmente soy catedrático de la universidad. Sí. Y porque ya en aquel momento era el hospital con mayor reputación y con mayores resultados en investigación. Y eso es algo que también me atrajo. Porque la ¿Y esto sigue investigación siendo así hoy en Sigue día? siendo así. En España es el primer hospital en investigación del país y en Europa es uno de los líderes. O sea que tengo un privilegio de trabajar. Es como estar, permítame la licencia de decir, en el Barça. Podría decir el Real Madrid, Claro, pero sí. como soy del Barça, es como jugar a Sí. fútbol en el Barça. Es realmente Claro, jugar en un gran equipo. Es la élite, ¿eh? La élite, Por es la decirlo élite de alguna la forma. psiquiatría. Muy bien.
Desde el momento en que el doctor Vieta está ya en el Hospital Clínic hasta la fecha de hoy, en la cual, como antes decíamos, es jefe del servicio de psiquiatría, ¿cuántos años han transcurrido? Pues bastantes. Yo entré como residente en el 88 y terminé en el 92, bueno, al final del 91. Bueno, empecé como residente, luego estuve un tiempo haciendo con un proyecto de investigación como becario y luego salió la oportunidad de una sustitución y me quedé ya luego en plantilla y durante muchos años estuve en lo que se llama el Centro de Salud Mental, que es la unidad básica en todo el territorio del país. Sí. De atención comunitaria de salud mental, llevando a los pacientes más graves. Ajá. Pero yo desde el que ya era residente ya me atrajo mucho las personas, la patología relacionada con el trastorno bipolar, porque eran muchas vidas increíbles, personas con unas vidas apasionantes, de llegar a lo más alto y estrellarse, y talento y desgracia, y personas que pueden enfermar mucho pero que las puedes poner bien. Y eso es lo que me gustó, que vi que podía, siendo diestro con la farmacología y siendo humano con el trato personal, conseguir muy buenos resultados. Y eso es lo que luego me dio pues, un poco más de prestigio y luego ya tuve oportunidad pues, de dirigir lo que es la unidad de trastorno bipolar y de depresión del hospital. Que es la que existe actualmente. Existe actualmente y que ahora mismo acabo ya de no renovar para dejar paso a una persona de mi equipo joven para que continúe el liderazgo que yo he tenido y yo sigo estando ahora pues en la posición de jefe de servicio. Porque el equipo al que antes se refería el doctor Vieta, ¿cuántos profesionales lo forman en el Hospital Clínic? Si hablamos solo del equipo de trastorno bipolar, hay como unos 12 bipolar y depresión. Hay como unos 12 facultativos. Pero además el equipo de investigación suman al final más de 40 personas. ¿Esta unidad es pionera en España? Es pionera en España y fue la primera en Europa de trastorno bipolar. O sea, fue pionera en Europa. Bien, doctor Vieta, sí, entiendo. Llegados a este punto vamos a entrar ya en materia. Explíquenos, ¿qué es? Porque esto lo hemos visto en películas, hay muchas películas made in Hollywood en las cuales se ilustra el papel, a través de un actor evidentemente, de lo que significa el trastorno bipolar. No sé si la imagen que se transmite es correcta buenas y malas. O se adecua a la realidad. En todo caso, al margen de esta imagen cinematográfica, ¿qué es el trastorno bipolar? Pues en el fondo es una anomalía en la regulación de las emociones, que quizá la gente no es consciente de que su cerebro regula las emociones. Es decir, nosotros, si ahora nos toca la lotería, tenemos un número, usted y yo, y compartido, y resulta que nos ha tocado unos cuantos millones, nos va a dar una gran alegría, ¿no? Evidentemente. Pero se nos va a pasar. O sea, estaremos contentos y lo celebraremos, pero dentro de 2 semanas ya no estaremos con esa euforia ¿no? Algo lógico, ¿no? Lógico. Y si nos pasa una desgracia y estamos muy abatidos, también en condiciones normales se nos va a pasar. ¿Por qué? Porque el propio cerebro regula y te lleva a un estado basal. Esos mecanismos que están protagonizados por una serie de neurotransmisores, de sustancias cerebrales, están alterados en personas con trastorno bipolar por una causa genética. Entonces, por una predisposición genética, son personas que no regulan bien las emociones. Pueden pasar temporadas en que están eufóricos, acelerados, haciendo muchas cosas, parece que se estén tomando cafeína en vena o cocaína o algo así. Y puede haber temporadas en que estas personas están, pues que no se levantan de la cama, que no le ven sentido a la vida, que no pueden ir a trabajar y que están completamente abatidas. Claro, van de la cresta de la ola al fondo del océano. Arriba y abajo. Claro. ¿Y esa persona es consciente de lo que le ocurre en general? En general sí, pero los pacientes, hasta que no aprenden, son mucho más conscientes de lo anómalo de las bajadas que no de las subidas. O sea, la gente cuando está triste, cuando está hecha polvo, pide ayuda. Pero cuando está eufórica, cree que está mejor que nunca. Y ese es el problema. Muchas veces son los familiares los que acaban diciendo tenemos que buscar ayuda porque no sé qué le pasa, pero no duermen toda la noche, está todo el día al ordenador, chateando, quedan con gente desconocida, gasta dinero en las puertas. Es decir, la persona, y muchas veces la persona cuando está así, no sabe que está enferma. Y es muy difícil. Es fácil entender que nadie va a ir al médico por estar de coña, mejor que nunca. Estoy mejor que nunca. ¿Cómo va a ser al médico? No tendría sentido en ese momento, ¿no? Claro. Pero realmente es así. Realmente es así. Y al final los pacientes lo aprenden, porque se dan cuenta, además, una cosa que acostumbra a ocurrir es que si subes, luego bajas.
Claro. Y lo que odian los pacientes es estar depresivo, porque te quedas, sufres, no haces nada, estás Claro. mal. Doctor Vieta, acaba usted de mencionar el factor genético. ¿Eso supone que las personas con trastorno bipolar, diagnosticado o no, al ser un componente genético uno de los que activan ese trastorno, va a perdurar toda su vida? Bueno, Quiero decir, ¿es una enfermedad crónica? es una enfermedad persistente, podemos decir crónica, pero no me gusta el término crónica porque con tratamiento la mayor parte de personas van a hacer una vida normal. Sí. Yo, por el hecho de llevar gafas, tener un poco de miopía, no me considero un enfermo crónico. Claro. O sea, pero hago lo que toca hacer, me pongo las gafas. Entonces, un paciente con trastorno bipolar, una vez diagnosticado, si toma bien el tratamiento y hace lo que debe hacer para cuidar su enfermedad, no tiene por qué sentirse un enfermo crónico, aunque es verdad que tiene una enfermedad que no se va a ir sola, no se va a curar por arte de magia. Claro, en ocasiones, quizá por esa influencia negativa cinematográfica a la que antes nos referíamos, algunas personas asocian el trastorno bipolar con enfermos, con personas agresivas, violentas. ¿Esto tiene razón de ser? No, pero ocurre porque en algunos casos, que son minoritarios, el trastorno bipolar sin tratamiento sí que puede dar eso. Entonces, es como la caricatura, es decir, por uno que hay que se produce eso cuando está enfermo y porque no toma la medicación, pues pagan gente que lleva su enfermedad muy bien y que hace una vida normal. Por eso queda un estereotipo negativo y por el estigma de las enfermedades mentales. Pero es cierto que las personas con trastorno bipolar, si no toman bien la medicación, en un momento de euforia a veces se pueden poner un poco pues más... Puede ocurrir que uno esté un poco más agresivo porque los demás no te siguen el ritmo, porque te contradicen, porque estás muy convencido de todo, porque te da una energía que realmente te crees... que a veces te supera incluso tu propia energía. Quiero decir, y te no puede la puedes, poner irritable y todo. No la puedes controlar de alguna forma, ¿no? Pero lo que hay que hacer es ayudar a la gente cuando está así, no ni insultarles, ni tener una idea negativa, sino ayudarles. El problema puede estar, doctor Vieta, en que la persona que recibe esa energía desconozca que ese otro sujeto padece un trastorno bipolar. Entonces, claro, ¿cómo lo interpretas esto? Claro. Por eso, lo mejor es que lo sepa el propio paciente, porque en cuanto se empiezan a sentir síntomas de estar eufórico o acelerado, hay que ponerle remedio. Y cuanto antes se le pone remedio, menos bajas después, menos fuerte es la caída depresiva. Por poner una última referencia cinematográfica, ¿esto tiene o no algo que ver con la famosa dicotomía Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Bueno, es como una simbología, pero no es eso. Realmente también se decía, la esquizofrenia es como doble personalidad, no es verdad. O sea, aquí en realidad es la misma persona, pero es como tener una energía sobrante o una falta de energía. En realidad la persona es la misma, pero en un estado de plenitud y el otro en un estado de falta, ¿no? Por tanto, descartamos la idea de la doble personalidad. Es la misma persona con altibajos, con subidas y bajadas, pero es la misma persona. No son dos entidades diferentes, para entendernos. No, lo que pasa es que el contraste de comportamiento es espectacular. O sea, tú ves a esa misma persona, si no conoces lo que tiene, en un estado o en el otro, te parecen personas distintas, pero es la misma. Pero no lo es. Bien. Doctor Vieta, ¿cómo se diagnostica el trastorno bipolar? Porque yo, visto así desde fuera y desde mi propio desconocimiento, lo veo un poco complicado, ¿no? Es complicado. La psiquiatría a mí me gusta porque es complicada. Me gustan las cosas complicadas. Es un vicio. Entonces, tiene una parte que es complejo, porque la conducta humana es compleja, es más sencilla la conducta de las ratitas o de cualquier animalito. Y es además difícil porque no tenemos, aunque estamos cada día más cerca, pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico. Si usted tiene una pulmonía, una neumonía, y tose y tiene fiebre y tal, el médico le hará una placa de tórax, una radiografía, y verá la neumonía allí. Y dice, la patología se puede visualizar. Exacto. Pero ya habrá dicho, usted tiene una neumonía, pero ahora vamos a verlo y lo ratifico. Si yo hago una historia clínica con un paciente que me cuenta una historia en la que claramente hay unos altibajos espectaculares, unos cambios de humor, unos cambios del sueño, de energía, voy a hacer un diagnóstico de trastorno bipolar, pero no puedo hacer la comprobación con un test bioquímico por ejemplo, o una prueba de imagen del cerebro, por ejemplo. Claro.
¿Llegará algún día, ahora nos avanzamos un poco más Sí. de la cuenta, llegará algún día, usted confía en que algún día exista un escáner, por ejemplo, cerebral, a través del cual podamos diagnosticar una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión, etcétera? Sí, en realidad ese día ya ha llegado para algunas cosas. Ajá. Ciertas formas de autismo ya tienen un diagnóstico genético. Sí. O sea, pero el autismo en niños, de las formas, ciertas formas. Y en la neuroimagen, las pruebas de imagen que hacemos, Sí. tenemos que la media de imagen de los bipolares es completamente distinta de las personas que tienen... Bueno, pues ya hay un factor otra. diferencial. Claro, lo que pasa es probabilístico. Claro. O sea, yo con la imagen de un paciente solo no puedo confirmar, como con la neumonía. Entiendo. Pero sí, sí, sí. la media es distinta. Entonces es una cosa tan sutil que hay que avanzar con inteligencia artificial y con una serie de cosas Claro, claro. Que están llegando para poder hacer un diagnóstico con una prueba de imagen. Bueno, se ha avanzado el doctor a otra pregunta, ya que lo menciona. Estamos en una fase quizá inicial, muy precoz, pero la inteligencia artificial va a dar mucho juego en el trastorno mental en general, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque en el fondo es lo que hace un psiquiatra con la inteligencia natural, que varía de persona a persona. La inteligencia artificial puede recoger toda la información que aporte el propio paciente, la familia y las pruebas que se hayan hecho y puede hacer bastante bien de psiquiatra para diagnosticar. Otra cosa es para interactuar con el paciente y para tratar. Eso es otra historia. Claro. Pero eso irá llegando porque al final lo único que hacemos con la inteligencia artificial es recoger todos los datos. La inteligencia artificial sabe todos los artículos. Claro, claro. Ha leído todo. Y luego encima aprende con la práctica. O sea que eso sí será útil. Pero plantea retos Sí. de privacidad, Claro. de protección de datos, de una serie de cosas que también Sí, es complicado. pero hay que significar, doctor Vieta, que la inteligencia artificial no o nunca va a diagnosticar al paciente. Quien va a diagnosticar va a ayudar. va a ser el psiquiatra en este Igual caso. que la radiografía no diagnostica. La radiografía te enseña lo que pasa, Claro. te enseña que hay una mancha en el pulmón, Sí. pero luego tiene que estar una Sí, persona... lo digo porque hay muchos recelos en general de la aplicación de la IA, de la inteligencia artificial, en la medicina en general y, lógicamente, mucho más en el trastorno mental. ¿Esos recelos pueden estar fundados o son infundados? No, están fundados porque hasta ahora la inteligencia artificial era muy tonta. Entonces, claro, no te fiarías de un médico tonto. Es artificial, pero menos inteligente todavía. Sí, pero va a ser más. Claro, claro. Muy bien. Hecho este apunte, decíamos antes que existe el factor genético en el trastorno bipolar. Cuando ese trastorno, doctor Vieta, se activa, ¿hay algún factor o puede existir algún factor desencadenante? ¿Se ha comprobado esto? Sí, claro, sí, porque la genética es como el plano de un arquitecto, pero luego la casa se hace con materiales y las vidas se construyen con la experiencia personal de cada uno. Sí. Entonces, aunque haya una predisposición en el plano a tener una enfermedad, Sí. por ejemplo, diabetes, también es lo mismo, es poligénica. Luego depende de qué dieta hagas, y en Claro. el caso del trastorno bipolar dependerá de lo que te pase en la vida. Si en un momento dado surge una situación muy estresante, que a veces puede ser positiva, como que te suban Claro. en el trabajo de responsabilidad, pero tú te sientas muy responsable y a lo mejor te estreses y caigas Sí. enfermo y Sí. todo esto te desencadena Bien, lo por que tanto, estaba en el gen. el estrés puede ser un factor desencadenante. Puede ser, y ¿Hay hay más. alguno más, por ejemplo? Sí, cambios de estación. Hay gente que tiene Ah. recaídas cuando viene el invierno, falta de luz y tal, les hace caer en la depresión. Hay factores hormonales, por ejemplo, más visibles en el caso del sexo femenino por los Sí. cambios relacionados con tanto la menstruación como la menopausia, son más acentuados que en los hombres, que es más testosterona Sí. y nada más. Y muchos otros. Hay una multiplicidad de factores Claro. que pueden hacer que una persona con predisposición desarrolle Sí. trastorno bipolar. Y en general, ¿padece más o se diagnostica más trastorno bipolar en hombres o en mujeres? Por igual. Por igual. Por igual. Los hombres tienden a tener formas un poco más graves, más Ajá. tipo bipolar tipo 1, que es la forma un poco más grave, Sí. y las mujeres tienen más trastorno bipolar tipo 2, pero es un matiz, digamos que más o menos es por igual. Ujú. Bien, correcto. Llegados a este punto, tenemos el diagnóstico. En ese momento, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, depende mucho de circunstancias como la edad de la persona cuando hacemos el diagnóstico. Uno de los problemas es que el diagnóstico se tiende a hacer muy tarde. Es decir, pensemos que esta enfermedad puede empezar
como un cuadro depresivo puramente relacionado aparentemente con una ruptura sentimental. Imaginemos un chico de 20 años que rompe con la novia y de golpe está en la cama y tal. Todo el mundo piensa, bueno, normal, claro, la novia. El famoso mal de amores. Exacto, es un mal de amores, no tiene importancia, pero bueno, ese mal de amores empieza a durar 3, 4 meses y esa persona abandona su higiene personal, no sale de nada, empieza a verse una cosa como decir, oye, y deja los estudios, ahí hay algo más. Entonces, a lo mejor puede ser una depresión común, o puede ser el inicio del trastorno bipolar. La presencia larvada de un trastorno bipolar. Claro, entonces no hay que precipitarse. Si no ha habido ningún cambio de humor, de euforia o así, presuntamente no lo es. Pero el psiquiatra es el que tiene que hacer un poco la anamnesis, la pregunta, la historia, para hacer el diagnóstico. Bien, continuamos. Tenemos el diagnóstico. ¿La farmacología es la primera y la única herramienta o hay otras posibilidades complementarias o alternativas? El tratamiento del trastorno bipolar es en gran parte farmacológico, pero también, ineludiblemente, psicológico, social y, en algunos casos, físico. ¿Físico? Cuando digo físico es porque hay unas técnicas de estimulación cerebral, la más conocida y quizá excepcional para casos muy graves, la terapia electroconvulsiva. Pero existen también técnicas de estimulación magnética. Lo que antes se conocía como electroshock, hace muchos años. Sí, que eso mucha gente debe pensar que es una forma de tortura. No, efectivamente, se lo voy a comentar porque el electroshock es otra de las terapias, entre comillas, que estuvo y que todavía está muy estigmatizada. Está muy estigmatizada, pero es que además ya no es electroshock. O sea, claro, correcto, el concepto antes era sin anestesia y era darle una descarga a una persona sin saber nada. Ahora, esto ha evolucionado, por suerte. Ahora es de estimulación eléctrica, es decir, es lo que haces con un mínimo amperaje, con la persona anestesiada, lo que haces es estimular una zona del cerebro para que esa zona se active. Que es algo a día de hoy indoloro totalmente. Indoloro y es científico, no es está monitorizado con electroencefalograma, con todo. Y efectivo, doctor Vieta. Muy efectivo, lo más efectivo que hay. Lo que pasa es que no es algo que vamos a hacer al primero que entra por la puerta con un disgusto. Sería un último recurso, quizá, en algunos casos. Tiende a ser un último recurso por lo complejo que es, porque necesitas anestesia, es como una pequeña operación quirúrgica, pero no por la eficacia, porque la eficacia es la más alta. La estimulación cerebral es muy efectiva y es una de esas pocas técnicas basadas en intervención física, no química. Pero antes de llegar a este punto tenemos todo el arsenal farmacológico. Exacto. ¿En qué consiste? Bueno, hay un fármaco que es el más antiguo estándar, que es el litio, que en realidad es un fármaco, pero es una sustancia natural, que tenemos todos en nuestro cuerpo, pero lo que damos es un suplemento con una cantidad mucho más alta de la que tomarías si no tuvieras un trastorno. ¿Cómo actúa el litio, básicamente? El litio lo que hace es estabilizar la transmisión neuronal, es decir, lo que hace es que las neuronas no descarguen por su cuenta, las armoniza. Hace como director de orquesta, porque cuando el cerebro no está bien, pues hay circuitos que se activan y no tocaba, y hay que se desactivan y no tocaba, y lo que hace es que se armonicen los circuitos. El cerebro está desorganizado y el litio ayuda a organizarlo. Eso es. Muy bien. Pero además del litio, existen los fármacos que se utilizan en la epilepsia, que son los anticonvulsivos, que de otra forma hacen también un poco eso. Por eso, además del litio, existen otros, valproato, carbamazepina, otros, la motrigina, que también hacen esa función. Esa función, al final, clínicamente se describe como estabilizador del humor. Hacen del estado de ánimo, exactamente. Y luego usamos también fármacos para acelerar y para frenar, porque la persona, cuando está acelerada, necesita un freno. Porque si no, pues ya no duerme. Bueno, antiguamente, cuando no había fármacos, había gente que se moría de euforia, de no dormir. Esto es increíble. Es que si te pasas 8 o 9 días sin dormir, ya estás en periodo de morir. Que era, recuerdo, doctor Vieta, una de las formas de tortura antiguamente que consistía en no dejar dormir al condenado. Claro, porque entonces te puedes morir. O sea, el cerebro necesita, como el móvil lo tienes que cargar, ¿no?, por la noche, necesita la recarga que es el sueño. Y sin sueño el cuerpo puede aguantar un poco, pero el cerebro, a la que pasan días y días sin dormir nada, otra cosa es que duermas 3 horitas, todos lo hemos hecho en alguna época, ¿no? Pero entiendo que si el estado de euforia es incontrolable, puede llegarse a ese punto. Efectivamente. Por eso ocurría en los manicomios antes de que hubiera fármacos, y a día de hoy tenemos unos fármacos que se llaman antipsicóticos que permiten frenar. Y luego hay unos antidepresivos que permiten acelerar. Y con eso, ¿qué hacemos? Pues ayudar a la persona
a encontrar Sí, sí. el punto. Se va compensando. Sí, y lo hacemos con la persona, compartiendo decisiones, con el paciente, diciendo, oye, estás... Claro, es un paciente activo. Claro, y le ayudamos, y por eso está la parte psicológica, que es la psicoeducación, Claro. para que el paciente se convierta en copiloto de esta nave. Porque el paciente, sin tratamiento, sin nada, la vida le acaba muy mal. Hay un índice, es la patología que lleva más suicidios. Claro. La más Son- asociada a son- suicidios es el trastorno Son bipolar. palabras mayores. Claro. Claro. Esto ya es lo peor que puede pasar, pero además pueden pasar muchas cosas, arruinar tu vida, tu negocio, perder el trabajo, perder la familia, en fin. Por cierto, doctor Vieta, ¿existe o hasta qué punto existe una relación entre trastorno bipolar y depresión? Bueno, la depresión puede ser una patología en sí misma o puede ser parte de un trastorno bipolar. Claro. ¿Puede ser incluso la antesala Claro, de un cuando es la trastorno antesala bipolar? es imposible hacer el diagnóstico de trastorno Claro. bipolar porque si el trastorno bipolar ha empezado con una depresión, hasta que no venga la inestabilidad y la subida, no vas a saber que era un trastorno bipolar. Claro. Te va a parecer una depresión común porque es más común la depresión unipolar, la depresión sola, Sí. que la depresión bipolar, es decir, el trastorno bipolar. Entonces, bueno, cuando ya ha habido un antecedente de una fase de manía o de hipomanía, que es la fase de euforia, Sí. es más fácil. Sabes que esa depresión es Claro. bipolar y el tratamiento es distinto. Por eso es tan importante hacer bien el diagnóstico, porque no se trata igual de una depresión, digamos, por decir así, común y corriente, Sí. que una depresión en un paciente con un trastorno bipolar. Claro. Decía usted antes, doctor, que no le gusta el calificativo, refiriéndome al trastorno bipolar, de enfermedad crónica. Sí. Digamos que es una enfermedad de largo recorrido Sí. que a través de la farmacología supone que el paciente diagnosticado deberá seguir un tratamiento farmacológico toda su vida, pregunto. En algunos casos sí, bastantes, no en todos. No en todos. En personas que tienen una forma más leve de trastorno bipolar y que se consigue una buena estabilidad con fármacos al cabo de un tiempo, Sí. en algunos casos se puede mirar de retirar la medicación sabiendo que puede ser necesaria más adelante. Pero no es el 100% de los casos que van a necesitar medicación siempre. Bien. Pero sí una proporción alta. El hecho de que la paciente en un momento determinado no necesite medicación, otra gran pregunta sería esta. ¿Eso quiere decir que ese paciente se ha curado del trastorno bipolar? No se ha curado porque los genes están ahí todavía. Claro. Es decir, yo creo que hablar de tratamiento, 100% tratamiento para toda la vida no es correcto, pero hablar mucho de como un éxito estar sin tratamiento creo que también es erróneo, porque el éxito no es no tomar pastillas, el éxito es estar bien. Y esto lo hablo mucho con mis pacientes, porque Sí. cuando uno se marca como meta no tomar pastillas, llega un día que te viene la tentación de conseguir la meta simplemente quitándotelas por tu Claro. cuenta. Y esto es un riesgo. Bueno, es el mayor desastre que acostumbra a pasar, desgraciadamente, muchas veces Claro. en alguien que has conseguido Sí. que se estabilice, Claro. que después de 2 o 3 años por un exceso de confianza diga, Sí, pues sí, ya, sí, sí. creo Porque, que ya estoy bien, dejo claro, la medicación por mi cuenta. Porque, doctor Vieta, un paciente que actúe de esta forma, ¿qué consecuencias puede suponer? No, acaba recayendo. Pero cuando recaes, te cae encima Claro. para tratarte el doble de medicación de la que a lo mejor estabas tomando ya en esa fase. Que a lo mejor solo tomabas un poquito de litio Sí. o un poquito de lo que sea, y estabas con una pastilla o 2 al día y de Claro. golpe tienes que tomar 8. O sea que... Claro, y el hecho de que el paciente X tenga que estar medicándose largos periodos en su vida, ¿esto puede comportar algún tipo de efecto secundario, algún tipo de adicción? No sé, pregunto. No, adicción no, porque los únicos de los medicamentos que tenemos en psiquiatría, los únicos que tienen un potencial de riesgo adictivo son los que ya usamos para las adicciones. La metadona, por si tienes adicción a la heroína, te damos metadona que es mucho más flojita, ¿no? Sí, 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 Y existen otros que son las benzodiazepinas, que son esas pastillas para la ansiedad o para dormir, que el problema en España, que es el país que más consume benzodiazepinas de Sí, Europa, sí, sí, sin es duda. que la gente se las toma por su cuenta, porque con control médico Claro. se toman durante un tiempo y se dejan. Sí. Pero cuando la gente se automedica, al final acaba enganchada. Claro, lo que es curioso es que a veces algunos perfiles de este tipo de pacientes se automedican, pero se automedican con fármacos que necesitan prescripción médica. Bueno, ahí está Y otro aquí, submundo que claro, no sé claro. cómo va, pero... No, pero es cierto, Sí, es claro. así. Efectivamente, la automedicación es a día de hoy uno de los grandes riesgos en los que estamos inmersos, como dice el doctor, a nivel europeo. Somos el país de Europa que más se automedica y no sé hasta qué punto ahí quien sea, la Alguien autoridad debería hacer algo. competente, debería hacer algo.
El tema del trastorno bipolar, el tema de la medicación, ya ha quedado claro, doctor, que según su criterio no existe un riesgo evidente de adicciones o de efectos secundarios. ¿Esto es así? ¿Lo dejamos así de claro? Sí, bueno, hay otros efectos secundarios que pueden darse, pero que cuando se da un fármaco siempre Bien. se da contando que los beneficios van a Claro, superar en sobradamente. todo caso son efectos secundarios menores. Claro, por ejemplo, el litio Claro. puede dar un poquito de temblor. Bueno, pues sí, te va a temblar un poco la mano, Claro. comparado con el beneficio de no Está volver claro. a tener que hospitalizarte y pues, Siempre es mayor el beneficio que el riesgo también en el caso de la farmacología aplicada al trastorno bipolar. El factor genético al que antes nos hemos referido, el factor genético al que antes hacíamos referencia, ¿es o puede ser hereditario? claro, la genética es lo que heredamos de los padres. Por ejemplo, nuestro equipo de investigación ha publicado algunos de los artículos más influyentes en este tema, ¿no? El trastorno bipolar se hereda, pero con una penetrancia variable. Eso que suena muy técnico, Sí. en realidad significa que no es un 100% de probabilidad. Es decir, que si Ajá. tu padre o tu madre tiene un trastorno bipolar, no significa que tú ya lo vas a heredar o que tú lo vas a transmitir a tus hijos. Pero sí Sí. tienes más riesgo que Claro. una persona sin eso. Entonces, son muchos genes Sí. y te tocan unos cuantos. Pero si existen, doctor Vieta, estos antecedentes, Sí. ¿esto puede dar lugar a una actitud preventiva del trastorno bipolar? Claro, y en eso trabajamos. Por ejemplo, yo creo que cualquier persona que tenga un trastorno bipolar manifiesto o incluso en casos graves, no hay ningún motivo para no tener descendencia, pero está bien que los hijos pues tengan una monitorización médica discreta, no hace falta ni que vaya un señor con bata o que tengan Claro. que ir al hospital, Sí. pero sí estar atento porque si en algún momento, sobre todo en la adolescencia, pasan una época de cambio de comportamiento, sabemos que tienen más riesgo, igual que una persona que ha tenido antecedentes de infarto o de cáncer de Claro. colon, pues a lo mejor hay que hacer una colonoscopia de vez en cuando, ¿no? Vamos a dedicar, doctor Vieta, estos últimos minutos a dos aspectos muy importantes. También antes avanzábamos que el tema de la investigación en el trastorno bipolar, relacionado o no a veces con la depresión, es importante. Y quizá sería necesario comentar que tengo entendido que uno de los avances más significativos en ese tema es la llamada psiquiatría de precisión, ¿no? Sí. ¿Qué es este concepto? Bueno, es un concepto muy nuevo. Yo tuve la suerte de ser el primero de acuñar este concepto, pero no tiene mucho mérito porque viene del concepto de medicina de precisión. Simplemente lo que hice Correcto, fue publicar sí. un artículo Sí. que ahora se cita mucho aplicando ese concepto a la psiquiatría. La psiquiatría de precisión lo que tiene de más revolucionario que la medicina de precisión es que va a permitir que una especialidad tan subjetiva como la psiquiatría tenga por fin eso que decíamos de tener una prueba que te ayude a ratificar Claro. el diagnóstico. La medicina de precisión, por ejemplo, en oncología, ya significa que ya no es tan importante dónde está el cáncer, por ejemplo, si es de páncreas, de pulmón o digestivo, Sí. sino qué estirpe genética tiene el cáncer. Eso es lo que determina qué medicamento vamos a dar. Claro. Y el pronóstico. Por Claro, y tanto, cada paciente es diferente. cada paciente es diferente y cada tumor es diferente Claro. y cada tumor hay que secuenciarlo para decidir cómo vamos a tratar para eliminar ese tumor. Y en el caso de la psiquiatría, estamos cada vez avanzando más en el conocimiento de marcadores genéticos, bioquímicos, Sí. neuroimagen, y entonces vamos a tener la posibilidad de no solo entrevistar al paciente, a la familia, Sí. y que nos cuenten los síntomas, que es Claro. lo que hacemos ahora, sino añadirle pruebas. Bien. Esas pruebas a día de hoy tienen ese problema que decíamos antes de que no son suficientemente específicas, no son suficientemente precisas. Claro. Y entonces te dan una probabilidad. Es como si yo ahora me dan 3 personas y tengo que adivinar quién es jugador de baloncesto. ¿Qué voy a hacer? Decir Claro. el más alto. Pero a lo mejor no es. Claro. A lo mejor no es tan alto, pero es muy bueno. Puede Y ser el otro un alto buen, un buen pivot, pero Exacto. con una altura mucho menor. Exacto. Entonces, Claro. ahí es lo que nos pasa. Es decir, tenemos pruebas, pero no Sí. son suficientemente precisas Bien. como para que valga la pena pagar una prueba de imagen y todo, pagarla Entiendo. o hacerla. Sí, 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 sí. Para Y, eso. y Ese ahí, es el cambio. la neurociencia, ¿cómo está trabajando en este momento? Bueno, es la clave. O sea, la clave es la investigación en neurociencia para aplicarlo a la clínica. Para que cuando estemos conversando, si usted fuera un paciente mío, pues yo no solo le pregunte cómo ha dormido, Sí. sino que, por ejemplo, con una pequeña pulsera, como ya lleva mucha gente, yo pueda enchufarla a mi ordenador y Claro. ver
la calidad del sueño y si Claro. ese sueño se parece al que tiene una persona con trastorno bipolar cuando está depresiva. Claro, recoger los datos, analizarlos, incluso con la colaboración, como antes apuntábamos, de la inteligencia artificial, Exacto. para conseguir un espectro amplísimo que ratifique realmente el diagnóstico Eso es. y la evolución de ese paciente. Exacto, porque como la psiquiatría es compleja, no va a ser Claro. tan simple como hacer Sí. una foto de la cabeza. Está claro. Y digamos, nuevo paradigma, doctor Vieta, ¿cuándo cree usted, como expectativa quizá, que va a empezar a dar frutos? Yo creo que ya está dando frutos, pero en áreas donde la enfermedad mental tiene mucho peso biológico. Es decir, la enfermedad mental, se hemos dicho antes, es la genética, la biología y lo que nos pasa en la vida. Claro. Pero, por ejemplo, ciertas formas de autismo, que ya son congénitas, es decir, que el niño nace con una anomalía que al principio no se sabe qué pasa, pero que es un niño que tarda más en andar, que no Sí. mira a la cara, que no sonríe. Eso, por ejemplo, ahora a día de hoy ya se está aplicando en la psiquiatría de precisión, se hace diagnóstico genético. O sea, eso está pasando en un área de la psiquiatría infantojuvenil muy concreta, de patologías congénitas, y se va a ir trasladando a las patologías más complejas y sofisticadas en las que hay interacción entre lo social, lo psicológico y lo biológico. Ya no es todo 90% biología, ¿no? Una última pregunta, antes de pedirle una reflexión final. ¿Cuál es aproximadamente la incidencia del trastorno bipolar en España? Aproximadamente, de la forma más grave de trastorno bipolar es un 1%, pero hay mucha gente con formas leves moderadas y la suma sería de un 3%. ¿Y existe infradiagnóstico en el trastorno bipolar? Totalmente. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tampoco quiero ahora asustar a la gente diciéndole que a lo mejor porque tiene cambios de humor tiene un trastorno bipolar, pero si uno nota que, por ejemplo, con el sueño, ¿no?, que es una cosa muy obvia, que tiene temporadas que duerme mal, que se nota que emocionalmente no está Sí, sí. fino. Estoy viendo que el sueño es un factor determinante, o puede Muy serlo. importante, muy importante. Puede serlo. Y hay que ir al psiquiatra, hay que perder el miedo a ir al psiquiatra. Sí, lo que antes decíamos. Doctor, concluimos con una reflexión final. Por favor, diríjase usted a la cámara y supongamos, esperemos que no, que nos van a ver algunas personas a quienes a ellas mismas o a alguien de su entorno familiar directo le acaban de diagnosticar un trastorno bipolar. ¿Qué mensaje, qué reflexión les daría a usted? Y con esto concluimos. Mi reflexión final es que los psiquiatras en general somos gente maja, ¿eh? Somos gente que nos preocupamos por los pacientes y que sabemos en qué trabajamos, y el trastorno bipolar es una enfermedad que si uno pierde el miedo a ir al psiquiatra, si uno pierde el miedo a los medicamentos, porque los medicamentos, si no van bien, se cambian, si no son necesarios, no se dan, pero es muy importante ponerse en manos de un buen profesional cuando haya indicios de una enfermedad como el trastorno bipolar, es decir, problemas de sueño, problemas de regulación del estado de ánimo, euforia, depresión, tristeza, inhibición, pérdida de la ilusión por la vida, ideas de muerte. Todo eso tiene remedio yendo a un buen profesional de la psiquiatría. Doctor Vieta, hemos aprendido muchísimo, sabemos mucho más, hemos conocido conceptos muy interesantes respecto del trastorno bipolar, respecto de la depresión, y nada más que agradecerle su presencia aquí en Canal Auditorium, y espero que pronto podamos abordar alguno de esos avances que ya sea una realidad y que permitan aproximarnos todavía más a ese paradigma que es la psiquiatría de precisión. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. El doctor Eduard Vieta, como decíamos antes, jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic en Barcelona y catedrático de Psiquiatría de esta misma universidad.